Buenas tardes, estamos aquí en el canal de Somos Politólogos Televisión con Félix Rodrigo Mora. Este escritor autoconstruido viene a aportarnos un poquito de luz con su pensamiento y con sus obras, y vamos a iniciar un debate con él en torno a tres bloques. El primer bloque va a ser los problemas del sistema político español. El segundo bloque va a ser la situación de la civilización occidental. Y el tercer bloque va a ser la disrupción tecnológica del cambio social. Para empezar, me gustaría que Félix nos comentara cuáles cree que son los principales problemas del sistema político español tal y como está planteado. Pues básicamente es que es un sistema parlamentarista. Yo estoy en contra del parlamentarismo. El parlamentarismo es lo que se llama régimen representativo. En realidad no es una democracia. Ya lo he dicho varias veces, pero si leemos, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no define el régimen actual como una democracia, sino como un sistema en el que los gobernantes cuentan con el asentimiento de los gobernados, pero no como una democracia, que es el gobierno del pueblo directamente, no por medio de representantes. Esto es una cuestión que tiene que quedar clara. Aquí se elige en unas condiciones que no son libres, porque no hay libertad de expresión esencialmente, sino que es un régimen de adoctrinamiento permanente, primero en la escuela, en segundo en la universidad, tercero en el sistema mediático. El sistema mediático está además convirtiéndose en cada vez más adoctrinador. No hay debates, salvo pseudo debates entre gente que piensa lo mismo y discrepa en cominerías, ¿no? Por lo tanto, al no haber una libertad previa de expresión y de conciencia, y al no haber unas instituciones que permitan el autogobierno popular, esto puede quedar como un parlamentarismo, como un régimen representativo, pero no como una democracia. Teniendo en cuenta además eso en general. Ahora mismo lo que estamos viviendo es un proceso de endurecimiento represivo. Por ejemplo, es asombroso la cantidad de vídeos que están siendo descolgados por las empresas que se dedican a ello, el miedo que hay mucho miedo. Yo esto lo sé, que me trato con youtubers, hay incluso gente que ha congelado su canal. En segundo lugar, tenemos una represión de los libros. En tercer lugar, una actitud crecientemente histérica en las televisiones, sobre todo. Es decir, hay una verdad oficial que se repite, que se repite, que se repite. Cada vez las posibilidades de discrepancia son menores. ¿A dónde lleva esto? Pues lleva esto sencillamente al colapso del pensamiento creador. ¿Tú crees que en el caso de España el sistema político, además de los problemas que tú dices de que no representa a nadie, ¿crees que los españoles estarían preparados para una democracia directa? Ahora mismo no, pero eso es como todo, es decir, eh, tendrían que prepararse en el proceso de ejercerla. Ahora mismo no, ahora mismo hay una degradación extrema. Mira, otro fenómeno que ha contribuido muchísimo a la degradación intelectual, porque la política es análisis de la situación, que eso es un acto intelectual, toma de decisiones, que eso es un acto volitivo, y ejecución de las decisiones, no hay más que eso, ¿no? Eso es la política, ¿no? Bueno, pues la ha degradado muchísimo en la irrupción de Podemos, porque Podemos no ha irrumpido con la intención de fomentar el debate, que es donde se aprende. Es decir, un debate libre. Yo tampoco pretendo que sea totalmente libre, sino un poco más libre del que es. Sin embargo, ellos han sustituido el debate por la emisión de anatemas, de etiquetas. Por ejemplo, ellos, cuando algo no les gusta, cuelgan etiquetas, acusan a la gente de esto y lo otro con el fin de provocar miedo, ¿no? Entonces esto ha colapsado el debate. Hoy ya mucho menos, porque Podemos está muy debilitado, pero hace 6 años nadie se atrevía a decir nada, porque este pegar etiquetas, que además las redes sociales estaban en sus manos y linchaban a la gente, entonces ha hecho una sociedad del silencio, una sociedad de las multitudes mudas, que dicen algunos sociólogos. Y entonces esto ha hecho un daño enorme. Quiero decir también que era el sistema que se empleaba en la Unión Soviética en tiempos de Stalin, ¿no? Tú eres tal, tú eres un contrarrevolucionario, tú el otro tal. Y luego, claro, allí había una policía política que actuaba inmediatamente. Aquí no hay todavía una policía política, pero sí hay una policía de las redes sociales, que crea mucho miedo, ¿no?
Entonces, lo que eso ha originado es un declive de la calidad del debate, de la calidad del discurso y de la calidad de la persona. Cuando has dicho lo de policía política, ha venido a mi mente, es inevitable pensar en el caso Kitchen del espionaje de la policía política que se le hizo a Podemos también. Realmente no es hasta qué punto es que Podemos ha inventado un juego nuevo o que Podemos está aprovechando mejor que otros un juego que ya existía antes y un cambio en las normas de un juego que ya existía antes. Bueno, pero antes había unos sectores, podemos decirles fuera del sistema, que se debatía, había diversas opiniones y entonces en esa controversia se avanzaba intelectualmente. Pero la llegada de este partido lo bloqueó todo, ¿no? Y entonces porque ellos querían ganar a toda costa y como no podían convencer, quisieron vencer por el miedo. Sería muy importante un estudio de lo que hace el partido Podemos a partir de 2013 con el sistema de la violencia de baja intensidad centrado en las redes sociales. Entonces, este sistema es llover sobre mojado, porque claro, nuestra sociedad estaba ya bastante debilitada en lo intelectual, ¿no? También por cuestiones, 40 años de hegemonía del PSOE, había creado un tipo de intelectual que vivía muy bien sin tener nada que hacer, solamente cobrando de un montón de instituciones, era un intelectual subsidiado, no alguien como eran los bohemios de principios del siglo XX, que se tenían que salir adelante realmente por su creatividad. Cuando a las personas eso pasó mucho cuando en Cataluña, por ejemplo, cuando la Generalitat Catalana, a partir de 1976 ya, empieza a subsidiar a la intelectualidad catalana que entonces era relativamente activa, ¿no? El subsidio, el dinero fácil, el no tener que esforzarse, el callar las voces disidentes, se originó el desierto intelectual y reflexivo que soy Cataluña 40 años después. Y ahora eso se ha ido a todas partes. Entonces ahora tenemos que recuperar de nuevo la controversia. Es decir, Pero una duda que hay una paradoja en todo esto. Parece que las redes sociales nos han vuelto más tontos cuando en realidad disponemos de más información de la que hemos dispuesto nunca. Es muy sencillo, mucho más barato que nunca contrastar información y adquirir información. ¿A qué crees que se debe esta estupidificación de la sociedad que estás planteando cuando tenemos más información que nunca y cuando realmente es mucho más fácil autoconstruirse que cuando tú o yo empezamos a autoconstruirnos, que nos teníamos que meter en bibliotecas, a bucear en inmensos montones de libros. Ahora te abres Google, tienes incluso redes sociales para investigadores, para filósofos, para estudiantes, para gente que le gusta leer. ¿Por qué nos hemos vuelto más estúpidos? ¿Qué crees que ha pasado? pues en primer lugar, desde el punto de vista de la epistemología, no basta con tener más información. Hay que tener, digamos, interpretaciones sólidas y eso falta. Es decir, una masa de información puede incluso colapsar la mente, ¿no? Como sucede si uno come mucho, pues también se enferma, ¿no? Es una masa de información que tiene dos aspectos. Primero, es en bruto, pero en segundo lugar, ya de origen está seleccionada, porque no hay una concepción del mundo suficientemente inteligente que permita, digamos, ver todos los aspectos de la realidad. En la filosofía ha habido dos corrientes, la corriente empirista y la corriente racionalista, ¿no? Yo por hábito me inclino más hacia la corriente empirista, es decir, me gustan mucho los datos y tal, sobre todo, pero reconozco que la corriente racionalista, por ejemplo, el caso de Aristóteles, es necesaria porque ellos hacen interpretaciones de una enorme sutilidad, de una enorme penetración, incluso cuando están equivocadas, porque a menudo todo esto lo que lleva es un libro, ¿no? Entonces ahora mismo sobra información y falta reflexión, ¿no? Y entonces si hubiera reflexión se vería el otro lado de la realidad que casi nunca aparece. Es decir, los otros datos, falta un cuerpo de datos que solo aparece unos datos, tienen que estar los otros datos también.
Y eso requiere personas que se dedicaran mucho a pensar. Es decir, el acto de pensar se tiene que cultivar. Es decir, coger un tema y decir, voy a pensar sobre este tema. Me voy a dedicar a pensar durante mucho tiempo, ¿no? Incluso dejando a veces un poquito los datos a un lado, ¿no? Aunque yo en mis libros haya defendido que no, que esto no es así, pero bueno, ahora reconozco que sí es así, que el pensamiento creador a veces no depende de los datos y de la información. En ciencias sociales, yo defiendo el paradigma que pasa del cualitativo al cuantitativo precisamente por eso, porque no se puede hacer un buen cuantitativo si no tienes primero un buen cualitativo. Debes poder conocer desde dentro y conocer en profundidad para luego de ahí saber lo que tienes que mirar en el cuantitativo. Es un ABC básico en investigación científica. Con respecto a España, para que no nos vayamos al tema, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con la Casa Real? Pues bueno, a mí todo esto me viene ya se sabía, ¿no? Se sabía la dependencia de la Casa Real del dinero saudí. Era algo que se sabía de hace mucho tiempo. eh, y entonces, pues yo tengo un libro sobre la Segunda República, que es quizá mi libro más grueso, me costó mucho hacerlo, moví mucho papel y mucha información. Y a mí, pues la sustitución de la monarquía por la república, que en caso de pasar ahora ya sería la tercera vez, pasó con la Primera República, cuando se expulsó primero Isabel II y luego Amadeo I de Saboya, y con la Segunda República, que se expulsa previamente a Alfonso XIII, ¿no? Yo creo que estos cambios no son sustanciales. Si vemos en Europa, hay sistemas monárquicos y sistemas republicanos, y la diferencia entre ellos es insustancial. Las monarquías nórdicas están ahí, la Inglaterra ha sido el modelo de capitalismo manchesteriano durante siglos, siempre ha sido monárquico, y sin embargo Francia ha sido una república, ha habido épocas que ha sido república moderada tras jacobina. Italia, pues intermedio, ¿no? Porque fue monarquía hasta 1947, cuando hace el referéndum, y entonces se convierte en una república. Este es un asunto que a mí me interesa poco. A mí lo que me interesa es el paso de los sistemas actuales que se basan en el principio de representación al principio de autogobierno con el mandato imperativo, es decir, un sistema que en realidad es el tradicional de los pueblos de la península ibérica, ¿no? Que es en el cual la famosa esta cuestión de las Cortes de León de 1188, que dicen que es el primer sistema parlamentarista europeo. En realidad eso no es así, porque no era parlamentarista. Los que iban allí estaban designados por mandato imperativo por los concejos en el plano local y territorial. Es decir, las Cortes de León estaba la sección eclesiástica, la sección nobiliaria, que era el aparato de poder, pero luego el pueblo estaba allí, estaba presente a través de personas que estaban elegidas por sistemas de lo que se llama democracia directa. Y cuando se oculta esto, se está falseando la realidad, porque todavía en la Guerra de las Comunidades, las Cortes de Castilla, cuando se reúnen para negar los subsidios para la guerra a Carlos I, a Carlos V, ellos tienen mandato imperativo, y sucede que cuando el que es elegido en Segovia no actúa según le decía el pueblo asalta su casa y se la quema. Es decir, que eran otros sistemas, ¿no? Yo reconozco que todo esto ya, tanto lo de León como las Cortes de Castilla, eran sistemas híbridos, en los cuales había una parte que eran ya régimen representativo y otro de democracia directa. Pero eso me parece mucho mejor que el actual, porque la gente sí se sentía implicada a través de los diversos niveles del concejo, o sea, la asamblea local, la asamblea comarcal, etcétera, ¿no? Me asombra mucho que los politólogos no estudien las Cortes de León de 1188 y no quieran ver cómo se designaba la gente que iba en nombre del tercer estado, y digo en nombre y no en representación, ¿no? Que esas cortes luego, porque resulta que ha habido un señor inglés que ha hecho un libro sobre eso. Tenemos que estar pendientes todavía de los historiadores extranjeros, porque no veo que las Cortes de Navarra o las Cortes de Aragón o las Cortes de Castilla fueran distintas, ¿eh? Esto se ha manipulado. No, bueno, a ti como persona ligada a Galicia te llega, ¿no? Porque Galicia estaba allí en las Cortes de León de 1188, pero, por ejemplo, a la gente que es navarra, pues le queda lejos, ¿no? La gente de Aragón más. Entonces eran sistemas híbridos que se crearon en la península ibérica, que sería muy importante estudiar con honradez.
¿Sabes qué pasa? Que en la carrera de Ciencias Políticas, la mayoría de facultades, o al menos donde yo estudié, la historia de España se empieza a partir de la historia contemporánea de España, Ujú. a partir de la revolución de la guerra de independencia. Sí, Claro, es cierto que, en cierto modo, los politólogos, a no ser que nos guste ampliar por nuestra cuenta, a mí sí que me gusta leer por mi cuenta, me gusta leer historia. En historia no vamos tan fuertes como otra gente que es su especialidad. Pero sí que deberíamos de observar un poco nuestras tradiciones y nuestra historia más antigua para comprender las instituciones que a lo mejor más se adaptan, ¿no? A claro. nuestra esencia. De hecho, Efectivamente. mira, mientras estamos hablando, tengo de fondo el castillo de Castro Caldelas, que fue demolido en las revueltas irmandiñas. Ujú. Claro, claro. Es como aquí, por ejemplo, se dice la Carta Magna inglesa. Dicen que eso es como una especie de texto constitucional. Yo la he leído, es muy corta, ¿no? Porque hay una traducción al castellano. Y esa carta no tiene nada que ver con una constitución, es simplemente un pacto entre los nobles y el rey. La conclusión clarísima que sacas es que en 1250 Inglaterra era una sociedad esclavista, que aquí eso no lo había. Había un esclavismo muy residual, ligado a unos cientos de esclavos anuales que compraban los nobles y los señores, un poco como criados y tal, ¿no? Pero allí no, era un sistema. Entonces, vamos a ver, el sistema de los pueblos ibéricos era muchísimo más avanzado que el inglés. Y aquí una cierta papanatería ha puesto la Carta Magna esta inglesa por las nubes, mientras que se sigue sin estudiar los sistemas aquí que eran mucho más eficaces porque el pueblo sí realmente se sentía representado, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, cuando Carlos I llega pidiendo subsidios a las Cortes de Castilla sin cortarse se lo niegan, le dicen no, y ahí empieza la guerra de las comunidades, ¿no? Entonces eso, o por ejemplo el poder inmenso que tenían las Cortes de Navarra con el derecho de sobrecarta, que lo que dijera el rey no tenía ningún valor hasta que se ponía la mano encima y decía, las Cortes son aceptadas, el rey no es nada. Es decir, era un sistema muy moderno en el cual realmente pues se conseguía que la gente se sintiera, la gente normal, ¿no? Representada por unos sistemas que funcionaban bastante bien. Entonces, sería muy importante si alguien nos escucha y se anima, si hicieran estudios sobre esto. Yo ahora, en octubre, tengo en Guernica precisamente. Creo que hay un problema en este aspecto, y es que yo creo que eso no sirve para determinados tamaños de Estado. Y llegados a este punto, tenemos un Estado tan gigantesco que, que sería tener que quitar a tantísima gente que está ahí cogida viviendo de eso, que habría que replantear totalmente el modelo de producción, el modelo cultural, el modelo sociológico. eh, y ahí en gran parte la clave de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el tamaño del Estado se ha sobredimensionado muchísimo. Por eso realmente hoy en día, por decirlo de alguna forma, pintamos menos, porque el Estado es mucho más grande y el ciudadano es mucho más pequeño. Claro, efectivamente. Antes estaba diciendo que yo en octubre tengo en Guernica precisamente una charla, una conferencia sobre el Foro de Vizcaya. Pero no me voy a poner a hablar del Foro de Vizcaya, de cómo era en el siglo XVI, que es la versión escrita más antigua que tenemos, ¿no? Porque el Foro Viejo se perdió. No me voy a poner a hacer historia, voy a intentar explicar qué lecciones podemos tomar de este documento tan venerable para los sistemas políticos actuales, para ampliar el grado de democracia, el grado de presencia y participación de las personas, que hay mucho que aprender del Foro de Vizcaya, ¿no? Hay que empezar, Vizcaya en euskera significa, en el euskera antiguo significa confederación. Fíjate tú, esto parece ser que una palabra que se crea en el siglo VI ya. Hay algunos autores que dicen que en el siglo VI ya es confederación. Y hay personas que se la siguen engañando creyendo que términos como confederación y tal son del siglo XIX. En realidad no es así, ¿no? Tenemos una tradición muy rica que nos permitiría resolver problemas. Y lo que tú dices, claro, tenemos un estado hipertrófico, pero es que, ¿y lo que vale mantener eso? El dinero es, realmente el país se está desmoronando económicamente por una masa de gastos improductivos que ya no podemos mantener. Porque este funcionariado, aparato policial, militar tan hipertrofiado, tiene dos tipos de gastos, lo que vale mantenerlo y lo que vale lo que no produce.
porque todo eso es improductivo. Es decir, que no se trata solo de decir, nos gastamos tanto en esto, sino y todas esas personas dedicadas a actividades útiles en la agricultura o en la industria. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy de acuerdo con que es necesario reindustrializar un poco el país. Estoy de acuerdo, se desindustrializó por completo en tiempos de Felipe González, la izquierda lo hizo, y claro, para que Alemania se haya llevado toda la industria, pues prefiero que haya industria aquí, lo digo claramente, ¿no? Porque si a mí me duele muchísimo, yo que me trato con mucha gente joven, cuando me cuentan sus problemas económicos y cómo no encuentran trabajo y tal, es que se me parte el corazón, ¿eh? Realmente, gente de 22 años, 23, que no encuentran trabajo, que no tienen experiencia, no solo porque no tengan dinero, sino porque el trabajo te hace adulto, o por lo menos esa es mi experiencia como persona, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tenemos que volver a verlas y tenemos que ver que no podemos seguir con una masa de gastos improductivos y de personal improductivo. Que esto es una locura, porque además eso sirve a un poder cada vez más totalitario. ¿Cómo lo resolvemos? Pues tampoco tengo yo una receta, pero sí tengo una. Debátase públicamente, debátase sin miedo, que se nos permite decir, no pueden seguir así las cosas. Yo estaba pensando que, aparte, uno de los gastos que creo que que es clave, es la cantidad de infraestructuras abandonadas o infrautilizadas o que jamás serán rentables, como puede ser multitud de kilómetros de AVE que tenemos, multitud de kilómetros de carretera que tenemos. Claro, eso también conlleva un mantenimiento. Y eso denota uno de los problemas del propio sistema, que hay alguien que está ganando dinero por dar esas contratas. Si no, no tiene ninguna explicación el volumen de infraestructuras que tiene este país en relación a la población que tenemos. Por supuesto. Y hay otro elemento más. No sé si sabes que España es el país de Europa que tiene el parque de viviendas más joven. Es decir, el país que ha destruido más viviendas antiguas para construir viviendas nuevas, por encima de Alemania, que quedó arrasada después de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania hubo ciudades que quedaron enteras destruidas. Aquí la Guerra Civil fue 1000 veces menos destructiva. Entonces, se ha creado una lógica perversa de tirar edificios para construir otros edificios que estaban en perfecto uso, ¿no? Igual infraestructuras. Las infraestructuras se justificaban invocando a Adam Smith, que decía que el comercio fluye mejor y la riqueza fluye mejor cuando hay vías de comunicación. Pero eso hasta cierto punto. O sea, realmente esto es ridículo. Lo que necesitamos es que haya producción, porque si no hay producción no hay comercio, en contra de lo que se dice, ¿no? Entonces, una gran cantidad de dinero, de recursos de todo tipo, cemento, hierro, mano de obra, se han dedicado a unas infraestructuras que son innecesarias, que no valen para nada y que ahí se están deteriorando. Y que ya mismo algunas, y dentro de 10, 15 años otras, tendrá que plantearse una opción dramática, mantenerlas con gastos muy fuertes o abandonarlas, mantenerlas Exacto, con gastos totalmente de acuerdo. cuando cumplen una función insignificante, porque aquí se han comunicado por autovías y tal de pago Madrid con capitales de provincias cercanas como el Guadalajara, donde no pasa ningún coche. Esto es ridículo. ¿Quién ha hecho eso? Ciertamente, ¿no? Aquí se están tomando disposiciones arbitrarias. Cuando yo he pasado alguna vez por allí, digo, ¿cuánto costó hacer esto? Fíjate tú si esto se hubiera dedicado, por ejemplo, a mejorar la capacidad productiva de los suelos del Valle de Henares, que es un terreno rico, pero que está siendo maltratado, bueno, pues por el monocultivo, por la manía del maíz y una serie de cosas más, ¿no? Entonces, todo esto, pues ahora nos convierte en un país empobrecido, donde la juventud no encuentra trabajo, donde la juventud tiene que emigrar. Han emigrado 2,5 millones de personas entre 25 y 35 años en los últimos 10 años, que son situaciones dramáticas que no podemos permitirnos, claro. Félix, si no te importa, vamos a repetir porque se ha cortado, ha habido un Ah, corte. sí. Bueno, pues decía que estas infraestructuras plantean ahora un problema, que es si se mantienen, cuestan un dinero y si se dejan destrozarse, porque la erosión, todo esto hace que estas infraestructuras necesiten reparaciones cada 3, 4 años, ¿no? Entonces, ¿ahora qué se hace? Unas infraestructuras que realmente no son necesarias.
¿no? Que es un exceso, que han detraído capital productivo donde tenían que estar, que nos han empobrecido y que ahora encima son ahí una carga. Pasa un poco como los pinos de repoblación que puso Franco, que no solamente son funestos y no valen para nada, sino que hay que mantener un parque de bomberos permanente para que no se monten incendios de fumales, hay que dar el tratamiento contra la procesionaria del pino, o sea, que nos dejaron una herencia fina, ¿no? Que eso no ha servido porque aquello no se sabe para qué valía, salvo algún pequeño trabajo de mantenimiento del terreno, y con estas infraestructuras igual, ¿no? Entonces, todo esto tendría, claro, que ponerse sobre el terreno y pedir explicaciones incluso jurídicas a quienes se han hecho Exacto, estas atrocidades. correcto. De hecho, yo sostengo que los partidos políticos deberían ser responsables civiles subsidiarios en los casos de corrupción. Sí, claro, pero mira ahora lo que están haciendo con lo del Poder Judicial, que están creando un aparato judicial en donde ellos meten allí a sus amiguetes para no poder ser juzgado ni en cuestiones del tercer orden, porque a mí que un partido político robe 400.000 euros, pues bueno, pero es poquita cosa al lado, me parece mal, ¿no? Pero muy poquita cosa respecto a estas infraestructuras que son muchos millones, ¿no? Que se han invertido inútilmente también para permitir que Alemania se apodere de toda la industria de Europa. La concentración de la industria en Europa nos ha convertido en un país satélite, en un país de camareros. ¿Quién ha hecho esto? Esto lo ha hecho la izquierda, esto lo ha hecho el PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE dependía de la socialdemocracia alemana. Financieramente, hasta el año 1995, o sea, durante 25 años, el PSOE era una sucursal de la socialdemocracia alemana. Entonces, ahora estamos pagando muy duro todas estas cosas, ¿no? De hecho, Felipe González estuvo muy unido en sus inicios al SPD. Claro, en el primer congreso que hicieron aquí en el interior apareció, ¿cómo se llamaba aquel hombre? El Willy Brandt, ¿no? Me parece que sea que era ¿Verdad? Pazos, sí. Y entonces, pues claro, él, me acuerdo cuando hicieron toda la destrucción de la industria siderúrgica en Bilbao, Altos Hornos del Mediterráneo, toda la industria asturiana, todo esto fue arrasado con un argumento, es que esto no es rentable. Bueno, habría que mirar todos los datos económicos de esas empresas. ¿Cómo que no es rentable? ¿Quién lo decía? Y claro, como a los trabajadores se les daba un subsidio que era para taparles la boca, se les decía, bueno, pues estáis hasta la jubilación, tal, se hacía. Pero no se trata solo de que los trabajadores salieran adelante, sino del país que a mí me da mucha tristeza ver cómo está Asturias. Asturias hoy, que toda la industria ha desmantelado, que es una industria que se creó con mucho dolor y mucho sufrimiento en el siglo XIX ya, ¿no? Y ahora pues aquello es una ruina, una especie de desierto, ¿no? En donde no nacen ni niños. O cómo está Vizcaya. Hay que ver que lo que fue Bilbao, con todos sus inconvenientes, malos olores, la ría muy contaminada, y lo que es ahora, ¿no? Un desierto industrial. Entonces, esto alguien lo ha hecho y luego se han creado infraestructuras perfectamente inútiles y estúpidas porque nadie entiende por qué el AVE es mejor que los sistemas que había antes. Por ejemplo, Albia. O sea, los Albia es que son casi indistinguibles, alcanzan la misma velocidad, pero no necesitan las vías especiales con todo el coste que tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, Correcto. así estamos. Del autónomo, ¿qué opinas? ¿Crees que el autónomo frena de alguna forma la creación de empleo y el emprendimiento? Los autónomos, dices. El pago del autónomo. El pago del autónomo hay una diferencia importante entre España y otros países en cuanto a lo que paga una persona que quiera montar una empresa. Eh, en cualquier país, lo normal es que una persona acabe la universidad y su ambición sea trabajar de lo suyo. Poder montar un despacho, poder montar una consultoría, poder montar algo donde trabaje por su cuenta de lo suyo. En España da la impresión de que cuando la gente acaba la universidad lo que busca es aprobar una posición. Sí, bueno, es muy triste eso, es muy triste. Y crea una sociedad patética. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que se volviera a todo este sistema que en tiempo lo hubo de pequeñas empresas de tipo agrícola y de tipo industrial. Hay, ya lo he dicho varias veces, un libro precioso sobre la provincia de Guipúzcoa. La provincia de Guipúzcoa no se industrializó
con grandes inversiones de grandes capitalistas ni del Estado, no, no, se industrializó porque había toda una red de pequeñas empresas metalúrgicas que eran invención de la gente de allí, que a menudo se hacían pagadas familiarmente, es decir, eran las familias extensas de principios del siglo XX, la que ponían una pequeña cantidad en la moneda de la época y entonces se hacían pequeñas empresas que a lo mejor daban trabajo a gente de la familia, 5, 6, 7 trabajadores, pero que al final llegaron a ser verdaderamente súper eficaces. Ahí tenemos, por ejemplo, la máquina herramienta en el Goibar, que luego creó incluso productos industriales muy, muy estupendos, ¿no? Y que surgieron de un sistema de ahorro y de inversión productiva en el plano familiar principalmente. Lo que se observa allí en el Museo de la Máquina Herramienta es solo una pequeña parte, porque otras muchas que no inventaron grandes máquinas bonitas y tal, pero sí sabían hacer pues otros productos más elementales, ¿no? Como piezas para una determinada cuestión, pequeño utillaje agrícola, y todo esto hizo que Guipúzcoa fuera una provincia muy bien situada porque se dedicó a 3 cuestiones fundamentales basadas más bien en la pequeña producción, que era la industria, la pesca y la agricultura. Todo esto se mantuvo hasta los años 70, 80, en donde la cosa empezó a decaer, también porque se imbuyó la gente de una mentalidad aristocrática. Todo el mundo quería ser, yo qué sé, músico, quería ser doctor en algo, ¿no? Cuando, ¿qué habían sido sus abuelos? Sus abuelos habían sido trabajadores, gente que creaba una empresa y trabajaba en ella. Yo he conocido experiencias fuera de allí, en la provincia de Toledo, de gente que ha creado empresas a escote y que ahora están dando trabajo a 30, 40 trabajadores, que eso es muy bonito, ¿no? El que empezaron hace 50 años, pues con un sistema de bonos donde la gente del pueblo metía el que podía 1.000 pesetas y el que podía 10.000, ¿no? Y todo esto, pues, ha dado unos resultados preciosos. Entonces tenemos que recuperar todo esto porque yo no pretendo una reindustrialización a partir de que la multinacional tal, cual invierta aquí 1.000 millones de euros, que luego no pasa porque donde están invirtiendo es en la India, por ejemplo, en países emergentes, en Brasil, ¿no? Sino que creo que la población tiene que entender que el proceso de sacar adelante el país tiene que ser estableciendo un sistema de ahorro popular, yo le llamaría ahorro popular, inversión popular y creación de pequeños negocios que pueden llegar a ser, un pequeño negocio no es nada, pero 100.000 pequeños negocios es algo, ¿no? Y entonces esto, porque si no, yo no veo qué va a pasar aquí, salvo lo que en Latinoamérica se llama la chinización de la economía. Chinización. Esto es una palabrita que se usa, por ejemplo, en Uruguay, que es, bueno, pues la llegada de las multinacionales chinas con sus sistemas brutales, con sus trabajos brutales. Mira, hace poco me ha mandado un poema de un chino actual, de un poeta chino, que él trabajaba en una fábrica. El poema es desesperado del sistema de trabajo en la fábrica y, por lo visto, al poco de escribir ese poema, que lo voy a poner yo en mi blog, se suicidó. Hay que decir que las empresas chinas, el grado el porcentaje de suicidios es altísimo porque no se soporta el trabajo neoesclavo que hay allí. Entonces, no queremos eso para nuestro país, no queremos chinización. Queremos algo que esté más bien bajo control de las clases populares, pero hay que tener espíritu de trabajo, inteligencia, voluntad de riesgo, todos unos valores que se han perdido en los últimos 40 años, que nos hemos convertido en hedonistas, lo queremos todo seguro, así todo tiene que ser seguro. Siempre hay un riesgo y hay que aceptar ese riesgo, ¿no? Si te sale mal, pues tú buscas otra cosa. No todo el mundo puede ser funcionario, es evidente, ni todo el mundo puede ser músico, ni doctor en no sé qué, tal, ¿no? Esas cosas, pues no puede ser, ni es necesario, ni merece la pena serlo, entiendo yo. ¿Hasta qué punto realmente se puede invertir en una tendencia que en cierto modo está implícita, ¿no?, en la geopolítica internacional? Europa lleva mucho tiempo en una deriva y yo creo que se debe en parte a una crisis de identidad que tú también comentas en tus libros y en tus trabajos. Esta crisis de identidad creo que está relacionada, no sé qué opinas, un poco con la McDonaldización de la sociedad, con cómo hemos vaciado los elementos principales de la sociedad para convertirlos en productos y vaciarlos de su contenido. Hemos convertido el deporte, ahora es el fútbol. La cultura ahora es la televisión. La espiritualidad se ha convertido en la religión para masas y en el evangelismo. ¿Hasta qué punto no tiene eso que ver con la decadencia y con
con esta crisis que atraviesa nuestra sociedad? Claro, lo primero que hay que decir es que el meollo de la vida está en lo local. Y esto es así. Es decir, ahora se ha creado un tipo de personalidad cosmopolita que va y viene, que se ha convertido en lo que ya se llama por algunos sociólogos ratas de aeropuerto, ¿no? Que pasan una parte muy importante de su vida en los aeropuertos, tal. Entonces, lo local quiere decir que tenemos que no solo consumir productos locales, sino producirlos y vivir en el plano local. Es decir, por ejemplo, lo de la McDonaldización, se nos dice es que los productos de McDonald's son tóxicos también porque tienen aditivos y tal. No solo por eso, son tóxicos también porque destruyen la base. Es decir, por ejemplo, la cultura culinaria de los pueblos de la península ibérica es riquísima, es riquísima. Cada uno de esos pueblos puede hacer cientos de recetas con productos locales que están al alcance de cualquiera y que desarrollan la inteligencia porque el arte de guisar es un arte. Requiere inteligencia, requiere observación. Y el arte de producir esos alimentos que antes solían hacerse antaño, pero no antaño de hace 1000 años, hace 30 años, en el ámbito muy próximo, entonces se requería un mundo de lo local. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que todo eso se ha perdido. Entonces ya no hay ni sabiduría sobre la alimentación, porque ni se cultivan, ni se producen, ni se saben cocinar, ni tampoco la cultura correspondiente a esos saberes, que era una cultura, pues yo tengo esto producido, te lo llevo allí a la pequeña casa de comidas y tal. Y todo esto generaba unos sistemas de vida muy interesantes porque permitía, por ejemplo, a mucha gente pues tener un pequeño negocio familiar donde se hacían comidas riquísimas. Ahora, sin embargo, tenemos todo esto de la comida rápida, ¿no? Pues que son cosas sin sabor, pero también sin contenido cultural, salvo esta subcultura en inglés, que es lo que está hundiendo al planeta. Nos sublevamos contra los establecimientos de comida rápida, en primer lugar, ¿por qué? Por su basura, digamos, para el cuerpo o porque están destruyendo la cultura y lo local. Lo local también es el fundamento del sistema democrático, es decir, es un sistema, lo local es donde tiene que establecerse la participación de la gente. Allí donde vivimos, tenemos que, en relación con nuestros iguales, donde tenemos que tomar las decisiones y tenemos que tener voz y voto en las asambleas locales, que a su vez se elevan a asambleas comarcales y luego a asambleas territoriales, que es lo que se observa, lo que he dicho antes, en el Foro de Vizcaya. Entonces, la recuperación de la cultura tiene que ser una parte de esta. Y la recuperación de la cultura exige la recuperación de la vida económica local. Tiene que haber vida económica local. El otro día me decía un amigo, precisamente gallego, dice, yo lo he entendido y me estoy dedicando a hacerme mis muebles. Dice, y he conseguido hacerlo perfectamente. Dice, y ahora espero, ya además está aprendiendo a cultivarse sus alimentos, y no me estoy refiriendo a una persona mayor, es alguien de 37 años. Dice, y entonces estoy entendiendo que una parte de lo que yo necesito me lo tengo que hacer yo mismo. Mientras no exista esa mentalidad, no hay democracia. La democracia no es simplemente un sistema de votación. Creo que a eso también habría que añadirle, Félix, el hacer un consumo responsable. El consumo es un acto político y el consumo realmente es lo que mueve la economía. ¿Qué opinas? ¿No crees que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo? Que es tan importante para que todo eso funcione, empezar por cambiar nuestros hábitos de consumo. Claro, pero los hábitos de consumo se cambian. O sea, no es lo mismo el consumo de lo que uno no ha producido que el consumo de lo que uno ha producido. Es decir, lo que uno lo simplemente comprado, no convence porque no lo has hecho con tus manos. O sea, al hacer las cosas con tus manos conviertes al objeto, al producto en tu hijo. Es decir, es algo distinto. Entonces, yo en algunos de mis libros defiendo que en el plano local se tiene que producir una parte de lo necesario, no todo, eso nunca será posible, ¿no? Pero, por ejemplo, se tiene que producir quizá hasta el 40% de lo necesario. Es decir, se tendría que producir una parte de los productos de uso en la casa, de los alimentos, por ejemplo, de las casas mismas. O sea, yo ya tengo mis años, pero yo he ayudado a gente a hacer casas en su pueblo, gente que no tenía ninguna ideología, solo se compraban un solarcito y hacían su casa, ¿no? Yo les he ayudado a tejarla, les he ayudado a revocarlas por fuera. Y entonces no es lo mismo una casa que compras que una casa que haces. Entonces tenemos que entender que ante la gran crisis económica que viene, esto es necesario porque todos estos productos que nos lo dan y solo los tenemos que pagar, esos son carísimos. El precio real de todo eso es carísimo.
a nosotros nos salen más baratos porque estas empresas grandes, estos, pues, ¿cómo les llamaríamos? Monopolios en realidad, ¿no? Están subvencionados por el Estado de muchas maneras, ¿no? Y entonces pueden hacer una rebaja en los precios porque estaban haciendo dumping y destruyendo la pequeña empresa. Pero esto ya se está acabando con la crisis actual. En 5 años se quitarán la máscara, incluso al menos en 2 o 3, y nos cobrarán los precios reales. Y son carísimos, porque son moles enormes donde reina el caos, donde son tan enormes que unos departamentos están en guerra contra otros, allí las cosas están perdidas, el control, ¿no? Y al mismo tiempo proporcionan un régimen de trabajo que es simplemente esclavista. Yo he visto trabajar en algunas de estas empresas de venta por Internet y la gente que trabaja allí no puede soportar esos trabajos más de 10 años sin destruirse psíquicamente. Entonces, esas empresas van a provocar una masa de personas desequilibradas, enfermas, psíquicas y físicas, que ¿quién les va a mantener luego? Tiene que mantener a esas empresas si ellos los han consumido y gastado. Y esto no se explica. No se explica que se está creando un sistema económico brutal porque el fundamento de la vida económica es la libertad, no la concentración de la propiedad. La concentración de la propiedad niega la libertad. Y si no es bueno, por ejemplo, la concentración del poder es malo en política, porque ahí tenemos los emperadores romanos como Calígula, que eran verdaderos salvajes, verdaderos vándalos, ¿no? Pero eso sucede cuando el poder está concentrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una desconcentración del poder. El poder tiene que estar más desconcentrado, pero también tiene que haber una desconcentración de la economía, porque las grandes empresas no son eficaces, solo manifiestan una apariencia de eficacia. En mi último libro, que lo tengo por aquí, pero ahora no, bueno, no sé, por ahí anda, se llama Autoaniquilación, trato el asunto este, trato el asunto este, ¿no? De la ineficacia de la gran empresa. Entonces, como en el problema de la economía que va por venir en 5, 7, 10 años, tenemos que aprender a ser autosuficientes en gran medida. ¿No? En otras cosas no, por ejemplo, máquinas pues no es posible o ciertos repuestos especiales pues hay que comprarlas, pero hasta el 60% yo he calculado en el plano comarcal. La comarca tiene que ser el centro de la vida económica, la comarca, porque las comarcas son unidades naturales que existen desde milenios y entonces allí se puede realizar una cierta división del trabajo. La comarca suele ser un lugar en donde todos los puntos están a no más de 70 kilómetros uno de otro. Entonces, pueden vivir 15, 20.000, 30.000 personas en una comarca y eso puede ser muy interesante. Establecer un sistema, por ejemplo, de artesanía moderna, no me refiero a artesanía antigua. Se puede aplicar incluso tecnología muy eficaz, pero en pequeños talleres, en pequeñas empresas, igual producción agrícola y casas y vestidos. Estas 4 cosas se pueden hacer en el plano local y algunas medicinas también, porque en contra de lo que se nos vende, que la medicina eficaz es de una tecnología biomédica y bioquímica. No, hay muchísimas medicinas. Yo no digo que algunas sean complejas, pero muchísimas son sencillas de fabricación local porque son productos relativamente sencillos, ¿no? Entonces, estos 5 elementos que es comida, vestido, vivienda, utensilios caseros y ciertos elementos médicos, se podría vivir perfectamente en el plano local. Eso rebajaría muchísimo el tiempo de trabajo, porque también es necesario que haya tiempo libre para pensar en los problemas de la sociedad. Si uno tiene la cabeza atiborrada porque trabaja 12 horas al día, otra de que tienes que estudiar lo que te dicen en la empresa que estudies y otra más de transporte, con 14 horas la gente no es capaz de participar. Es decir, la democracia real exige una rebaja del tiempo de trabajo. Y eso hay que buscar una eficiencia. La democracia real exige una eficiencia económica marcha martillo. Es decir, la gente no puede trabajar, en mi opinión, más de 30 horas a la semana, pero tiene que hacerlo muy bien esas 30 horas. Y aquí lo que sucede es que se trabaja mucho tiempo porque hay muchísimo despilfarro, muchísima ineficiencia, muchísimo mal funcionamiento de todo. Y entonces, ¿eso cómo se corrige? Obligando a la gente ahí a meter más horas y más horas. ¿Ves cómo sale la gente del trabajo? Por ejemplo, en las grandes ciudades, en la hora del metro, las 7 de la tarde, ves gente con las caras desencajadas porque ya no pueden más, las 8, porque están en danza desde las 7, a veces desde las 6:30 en las empresas que se entra a las 7:30. Yo he vivido eso, yo sé lo que es, ¿eh? Entonces, Yo también. hay que comprender que la democracia es mucho más que meter un papelito en una urna. El acto de votar es solo una parte. Por ejemplo, el acto de decir, yo necesito tiempo para poderme a pensar en los problemas de la sociedad. Luego no puedo trabajar más de 30 horas a la semana.
¿Eso qué significa? Una reorganización de la vida económica, también la reducción del consumo. Ahora hay un consumo absurdo, estúpido, que no vale para nada y que deprime. Pero sobre todo yo me plantearía dos medidas. Primero, racionalizar la actividad económica para hacerla muy productiva, de tal manera que solamente sea necesario trabajar todo el mundo con 30 horas a la semana, quitando todos estos parásitos y toda esta gente que hace autopistas que no valen para nada, aeropuertos en donde aterriza un avión al mes y todas estas cositas que habría que pedir responsabilidades, como hemos dicho. Y luego, al mismo tiempo, pues reducir el consumo porque no es necesario todo el nivel de consumo que hay. También es porque el individuo, como no trabaja con sus manos, no es productivo, no hace las cosas con sus manos o con su presencia física, no valora lo que hace. Yo esto lo veo, no es lo mismo. Mira, yo me he dedicado mucho a plantar árboles. Hay una diferencia fundamental entre ver a una gente plantar árboles porque lo hacen por dinero y plantarlos tú. Cuando los plantas tú, los consideras parte de tu vida y te vas para allí diciendo, uff, qué calor hace. Bueno, voy a ir allí a ver qué pasa, porque a lo mejor si es necesario hasta me llevo un bidón de agua y les pego un riego una noche de estas, ¿no? Es decir, hay una diferencia esencial. Tenemos que volver a establecer una relación nueva entre el individuo y las cosas, ¿no? Para que se amen las cosas y entonces no se consuman, porque ¿qué es consumir sino destruir? Se destruye con el consumo lo que no se ama, pero lo que se ama porque se considera parte de la propia vida, se cuida al máximo y entonces montones de productos podrían tener una vida útil, todos lo sabemos, 3, 4 y 5 veces más, ¿no? El hecho este terrible de que se tira entre el 30 y 40% de la comida a la basura. Esto es terrible, ¿no? En una verdadera democracia eso no es posible, pero una verdadera democracia también significa tener huertos, este proyecto, los huertos urbanos, no ha salido adelante, pero en sí mismo es buena idea, ¿no? Los alimentos que uno produce los trata mejor, ¿no? Y la fruta que uno produce, las aves, incluso el ganado menor que uno puede tener, ¿no? A lo mejor ya tener vacas es mucho pedir, eso se podrían tener granjas en el plano comarcal. Por lo tanto, la vida participativa, que es la verdadera democracia, exige grandes cambios. Me preguntaba hasta al principio, ¿las personas están preparadas? No estamos preparadas. Pero menos está la base económica de la sociedad, que es una base que sirve al totalitarismo político y es construida por el totalitarismo político para que cuando una persona con buena voluntad diga, yo quiero un régimen democrático de verdad, diga, es imposible, porque claro, todo esto es un lío, todo nos impide participar, ¿no? Pero es que eso se ha hecho intencionadamente. Lo que pasa es que ahora toda esa economía absurda, parasitaria, totalitaria, está entrando en crisis, porque es que ya es demasiado parasitaria, demasiado irracional, demasiado faraónica. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Creo que hay una frase que has dicho que me parece muy importante, y es que la democracia no es solo votar. La Claro. gente ha interiorizado que por votar vive en una democracia, y yo les digo que, bueno, en China también votan. Con lo cual, votar por sí no significa nada. Una democracia es un índice de Gini más equilibrado, una democracia es una mayor permeabilidad social, una democracia es una mayor meritocracia efectiva, una democracia sin duda alguna es la libertad de expresión real. Mira lo que te digo, yo soy de los que defiendo que incluso los nazis tienen derecho a presentarse y a exponer sus ideas sobre una Por democracia, supuesto. porque no hay mejor forma de combatirlos que dejándolos hablar. Claro. Y además un nazi no solo es un nazi, es una persona, tiene derecho a explicar lo que pone. No se debe de Correcto. dividir tanto a la gente por opiniones o por religiones. Para mí, además yo eso lo tengo muy, muy en la mente. Yo puedo estar en contra de a lo mejor pues, tal creencia o tal cosa o tal ideología, por ejemplo el nazismo, ¿no? Pero yo lo que veo no es al nazi, yo veo a la persona. Y eso ya lo tengo tan interiorizado. ¿Entiendes? Que puedo estar hablando con una persona que defiende opiniones que yo considero abominables, monstruosas, pero no veo a la persona como ideología o como religión o como lo que sea, la veo como persona, con nombre y apellidos. Y entonces esa persona tiene derecho a decir lo que piensa, claro que sí. Pero además la democracia introduce una relación distinta entre el individuo y la sociedad. El individuo tiene que estar imbuido de la noción de virtud cívica y debe de ofrecerse para resolver los problemas que correspondan. Es decir, no como ahora que nadie se ofrece a nada porque no hay nada que hacer. Es decir, el individuo tiene que decir, yo me encargo de tal cuestión en mi distrito, pero no por dinero, sino por sus horas libres. Por ejemplo, de recorrer Pero es las que eso casas. yo Sí, creo que eso es una serpiente que se muerde la cola. Quiero decir, ¿hasta qué punto el individuo puede
querer participar cuando realmente no se siente partícipe. Quiero decir, yo me he sacado ciencias políticas, he estudiado, siempre he querido participar, siempre he querido aportar ideas nuevas. Y es lo que dices tú, llega un momento que dices, ostras, es que esto es un embrollo, estoy aquí chocando una y otra vez contra una pared, no hay forma humana de hacer algo inteligible, con lo cual está montado adrede para ser desalentador, quizá. Claro, sí, sí, eso es lo que yo quería explicar. La gente imbuida por nociones de virtud cívica, es decir, yo vivo en una sociedad que quiero participar y mejorarla, entonces que pretende servir, ponerse al servicio de la sociedad, pues lo que encuentra es meterse en un partido político donde no es nadie, porque primero él allí solo es un número, paga una cuota insignificante, pero todo lo hacen profesionales de la política, donde él no tiene nada que hacer más que ir a algún mitin, hacer bulto y luego votar, o pegar unos carteles que ya ni eso, porque ya te lo pegan empresas especializadas. Entonces, ¿qué puede hacer? Y esto causa depresión, porque dice, yo quiero mejorar la sociedad, ¿qué hago? Se mete en alguna ONG que es más o menos lo mismo, porque las ONGs son aparatos de poder pagados por el poder, pero si se cambian el nombre por ONG, se deberían llamar sí ONGs, o sea, sí organismos gubernamentales, ¿no? Entonces, claro, y esto al individuo le causa depresión y dice, bueno, yo no puedo participar, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Mirar la televisión o no sé, deprimirme o leer libros, ¿no? Claro, todo esto es muy triste porque la cantidad de energías que se pierden cuando en un sistema verdaderamente democrático y participativo, todo esto lo podría hacer la gente, se sentía más útil, se sentiría, y ahora sin embargo no puede ser, ¿no? El problema está lo interesante de la situación actual es que todo esto está entrando en quiebra, porque el sistema ya es demasiado irracional, demasiado totalitario, no permite al individuo estas pequeñas satisfacciones de ser útil. Nada produce más satisfacción al individuo que ser útil. Si hay gente que cuando se siente útil sin remuneración, se siente feliz, porque dice, ves, estoy haciendo algo, además es algo innato en la persona, ¿no? Está comprobado además, ¿eh? Existen Sí, estudios científicos al respecto que demuestran que sentirnos de utilidad nos hace más claro. felices. Esta idea del egoísmo racional de toda la escuela del siglo XVIII, bueno, en cierta medida existe, pero existe muy a menudo porque ha sido promovido desde las instituciones, ¿no? Esto de que alguien se mueve cuando encuentra un beneficio, pero no han estudiado lo que la gente se mueve y se compromete cuando no encuentra ningún beneficio. Y desde luego yo quiero decir que la satisfacción emocional y psíquica es mucho mayor por el servicio desinteresado a la sociedad que por el servicio interesado. Y eso tenemos muchas expresiones de ello. Lo que tú dices es que se han hecho estudios ciertamente y se tiene que conseguir que las personas que quieran ser útiles a la sociedad puedan serlo, que haya unas estructuras que se lo permitan ser y no que se Los queden. canales. No puedo hacer nada más que de dos o tres cosas simbólicas en donde, pues ya decía el otro, ¿no? No olvidemos aquello. Un minuto en la televisión en una hora punta es más valioso que 10.000 militantes de mi partido. Eso lo dice todo, ¿no? A partir de ahí, sí, esta famosa frase de Alfonso Guerra, ¿no? Que es verdad, que es cínica pero verdadera, ¿no? A partir de ahí, si tú eres uno de ¿De los quién es la frase? de Alfonso, ¿De quién es la frase? Porque no. de Alfonso Guerra, Oh, menudo personaje. una frase antigua, A, el a ese, a ese hay que agradecerle la separación de poderes actual en España. en su cabeza, ¿no? Y claro, él dijo eso con ese cinismo que le caracterizaba, ¿no? Y no se daba cuenta que las 10.000 personas que estaban escuchando eso dijeron, o sea, ¿yo entonces para qué valgo? ¿No valgo para nada? ¿No sirvo para nada? Claro, porque la política en la partitocracia y en el sistema de parlamentarismo impide la participación del ciudadano y por lo tanto de la persona y así pues se convierte en un sitio donde el individuo se siente agobiado porque no participa. Además es que frena el progreso, frena la evolución social propiamente dicha, porque limita muchísimo el volumen de alternativas que podemos manejar. Claro, efectivamente, deja todo reducido a la creatividad de 10 o 12 personas, no nos engañemos. Aquí la política es lo que dicen o dejan de decir cuántas personas. Muy pocas. Entonces, la creatividad popular, que es en lo que yo creo, no se desarrolla. Igual que en la economía, la creatividad popular en el terreno de la economía puede resolver problemas enormes. Yo que estudio mucho, por ejemplo, los procesos industrializadores del siglo XIX y del siglo XX, se ha dado de esto una imagen distorsionada. Hay una industrialización horripilante
que la de Inglaterra y tal, con niños muriendo. Pero hay otra industrialización, como lo antes decía, de Guipúzcoa, muy diferente, ¿no? Que es una operación popular que va creando fuerzas económicas y que estaban muy basadas en la creatividad del individuo y en sistemas pues, que para mí son virtudes. Por ejemplo, para mí el ahorro es una virtud. Yo no creo en el consumo, yo creo en el ahorro, lo digo abiertamente, ¿no? Pero un ahorro que luego tiene que tener una finalidad productiva, pero productiva en el sentido de crear algo que cree nuevos valores, no simplemente, o sea, no es lo mismo gastarse en bienes perecederos que en bienes que a su vez crean otros bienes, ¿no? Yo creo mucho en esto, yo tengo una mentalidad que en cierta medida es productivista. Ahora cuando veo cómo está la juventud, el fenómeno de la juventud es dramático y te tienes que hacer un debate que no se guarde con un carpetazo de decir que miran las pantallas. ¿Cómo no van a mirar las pantallas? Si es que, ¿qué pueden hacer? Si es que acaban las carreras y ¿qué hacen? Inmediatamente empiezan a valorar. Me voy a Alemania, Inglaterra o Australia. Son las tres opciones. ¿Por qué? O Suiza. Sí, o Suiza. Hay que decirles, no, hurgar aquí, tener una mentalidad creativa, ver de qué manera podéis abrir un camino pequeño de autoempleo, de creación de algo aquí. Si os vais a retrasar 3 años el acto de iros, procurar hacer algo aquí, ¿no? Porque tampoco allí las cosas están bien, ¿no? Y ser creativos, no aspiréis ni a hacer unas oposiciones, pero tampoco a meteros de asalariados a una empresa. Pensar algo que sea distinto, ni funcionario ni asalariado, sino algo que sea creativo, que puede ser útil. Yo conozco algunos casos, ¿no? Pues yo que sé, gente que acabaron las carreras, vieron que no había nada que hacer, montaron una empresa de cerveza artesanal y les va súper bien. Pero vamos, que están desbordados por los pedidos. Mi primo. Claro. Mi primo acabó la carrera, hizo el máster y ahora tiene una fábrica de cerveza artesana y hasta la pandemia más o menos le ha ido bien. Claro, se pueden hacer muchas cuestiones, muchos elementos, incluso en la industria, encontrar sistemas artesanales que puedan ser competitivos contra... Claro, pero también está el Estado persiguiendo a esta gente con la legislación. ¿Qué hace con la legislación? Eso hay que denunciarlo. Tenemos que establecer una lista de leyes que están hechas exactamente para hundir al pequeño emprendedor, al pequeño... Pero es que es tremendo. Bueno, la agricultura, que yo lo conozco más, es que es leyes hechas única y exclusivamente para impedir que un pequeño agricultor tenga 2 hectáreas en cultivo, ¿no? Y entonces empiezan a meterte en un papeleo, como me decía un amigo que estaba en Álava, dice, es que yo dedico más tiempo a hacer papeleos con el gobierno vasco y con la Unión Europea que a cultivar mis tierras, así no puedo tirar. Claro, ¿Qué opinas de los cambios legislativos en torno a la producción de cannabis? pues vamos a ver, yo lo digo claro, yo estoy en contra del cannabis, estoy en contra. Ujú. O sea, no creo, como estoy en contra del tabaco, es decir, yo no fumo, yo trato a gente que fuma, pero yo no fumo. He fumado toda mi vida 5 meses, hace ya mucho. Yo estoy en contra del cannabis. Yo creo que el cannabis es verdaderamente dañino y destructivo. He hablado con mucha gente que ha fumado durante muchos años. Me acuerdo una conversación con alguien que era un fumador empedernido de cannabis en Vitoria-Gasteiz, una noche en su casa de invierno allí charlando, él y yo solas a solas, ya en la cuarentena, y él me decía, mira, yo he fumado desde los 20 años, a mí me ha destrozado el cerebro el cannabis. Dice, todavía me meto 3 al día, pero lo que quiero es dejarlo. Dice, yo soy una víctima del cannabis. Y otro hace menos, en Murcia, una persona muy conocida de este asunto me lo contaba. Eso no significa que yo estoy por la persecución del consumo, ni siquiera de la producción, pero yo no entro en el debate. Despenalizar o penalizar no es mi debate. No fuméis cannabis. Esa es A mi ver, idea. lo hago también un poco en relación porque en el tema del galleguismo y del alcohol has escrito cosas bastante interesantes también, como cómo dinamita la sociedad y es una cosa bueno, se lleva haciendo negocio y se lleva blanqueando el consumo de alcohol muchísimo tiempo, pero realmente el alcohol destruye una cantidad de hogares tremenda en nuestro país. Y el alcohol está considerado una droga de tipo duro por la Organización Mundial de la Salud, que puede llegar a causar la muerte por síndrome de abstinencia. Sí, sí, sí. En nuestro país hay el 7% de la población ya es alcohólica y está avanzando muy deprisa. Allá en Galicia, ya sabes, está 7%, sí. Yo pienso que en unos 8 años sería el 14%. Una sociedad del 14% de alcohólicos no es viable. Yo lo digo aquí, no es viable, porque sería 1 de cada 6. Es decir, nos estamos acercando a cifras que significan la inviabilidad.
¿no? Allí en Galicia, yo conozco bien el mundo gallego, tengo un libro sobre Galicia y sé todo esto de los del sistemas de destilación, ¿no? Que tienen un arraigo en la sociedad gallega tremendo, ¿no? Yo cuando he ido por allí a veces es que ya no podía más de ingerir alcohol, porque vas en casa de los amigos y tal, ¿no? Y bueno, es simpático y esto te destilan de todo, ¿no? Te hacen allí de todo. Pero bueno, yo entiendo que forma parte de la cultura gallega, pero tampoco estaría por cerrarlo del todo, pero sino por rebajarlo mucho, mucho, mucho. O sea, dejar en la producción de alcohol destilado, que ya sé que está prohibido, pero se hace y tal, pues en un 1% o 2 de lo que se hace, ¿no? Tiene que haber una voluntad del individuo de sobrevivir al alcohol. El alcohol es terrible. Yo soy aficionado al vino, a la cerveza y a la sidra. Los destilados no, pero no le voy a hacer a nadie un feo. No voy a decirle a nadie que no me tome un pacharán en Navarra o un licor de café, pero nunca me he emborrachado, nunca. Es un problema de autocontrol, ¿no? Y de saber que eso es Yo no bebo peligroso. nada. Yo no bebo nada de alcohol. Con 2 cervezas, alguna vez me tomo una cerveza, muy puntualmente, y con 2 cervezas llevo una borrachera considerable. Claro, pues está muy bien porque tenemos que crear, mira, la gente que no bebéis sois una referencia. Yo he estado con mucho tiempo con abstemios, digo, bueno, vosotros servís para que estos que beben como cerdos vean que se puede vivir sin el alcohol, ¿no? Y luego yo ocupo, como hago en muchas cosas, una posición intermedia, porque a mí me gusta un poco huir del extremismo. Yo creo que el cambio en la sociedad tiene que surgir más bien de posturas medias, ¿no? Que sí, yo pues incluso puedo entender un poquito de vinos, pero bueno, bebo en las comidas, bebo a la manera tradicional, con un trocito de queso y cosas de estas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo con el alcohol, con las drogas legales. Las drogas legales, por ejemplo, las mujeres están siendo intoxicadas por unas drogas terribles que son los psicofármacos, los antidepresivos sobre todo con las drogas ilegales, por ejemplo, lo que está haciendo la cocaína, que es terrible, ¿no? Ya todos tomamos cocaína. Si vas al centro de las ciudades, sabes que el aire está impregnado de cocaína un viernes a las 11 de la noche. La respiras por la nariz, aunque, porque todo el aire, o sea, del polvillo de... Entonces, que ya nos estamos acercando al límite. El límite es en el momento en el cual una sociedad no puede mantenerse a partir de un poquito más de consumo de todos estos productos. Y el cannabis, Pero pues yo estoy... Mm, la pregunta que me viene a mí es, ¿por qué? Quiero decir, ¿cuáles son los motivos que el ser humano cada vez necesite? Desde luego la prohibición ha funcionado, llevamos un montón de años de prohibición y cada vez consume más gente, cada vez el alcohol parece que después de tantos años de consumo todavía no hemos aprendido a utilizarlo. ¿Por qué? ¿Puede ser que sea todo este cambio de tiempo tan rápido, todo este estrés, todo este estado enorme que cargamos sobre las espaldas que al final nos vuelve locos? Pues mira, en primer lugar, por la falta de libertad. La falta de libertad hace que el individuo no se vea concernido en nada. La libertad destruye al sujeto. El modo de existencia del ser humano es la libertad. La libertad significa que uno se siente libre y puede tomar decisiones y entonces se ilusiona con algo y lo hace. Porque dice, ah, pues yo puedo hacer esto y lo hace, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, cantidad de gente que me pregunta, joder, yo he heredado de mi tío Pepe un pequeño capitalito, querría poner un negocio. Dicen, pero ¿en qué lo pongo si no es posible? Primero, te machacan con los impuestos, el papeleo es impresionante. Y luego, como está en todas partes metida los grandes monopolios de producción y distribución, es que no tengo sitio. Dice, claro, ¿cómo lo voy a poner en mi pueblo y en mi barrio cuando veo que cada día se cierra una tienda o se cierra un taller y tal? Solamente gente muy especializada, por ejemplo, yo conozco pues, que hacen un tipo pues bueno, un componente para unas máquinas que es súper especializado y que se requiere un aprendizaje de mecánica de ultimísima generación que no está al alcance de cualquiera. A ellos sí les va bien en un taller familiar, pero ahora ya no, porque todos estos monopolios han surgido y entonces ya no hay sitio. Entonces no hay libertad, no hay libertad económica. La Constitución dice, habrá libertad de industria y comercio. No es verdad. Y cualquiera que herede y quiera emprender algo lo sabe. Y cantidad de gente que se dice es que yo no quiero ser un asalariado, se meten en el asunto y ¿qué hacen? Pierden el dinero. Eso en la mayoría de los casos. Entonces, no hay libertad política, no hay libertad económica, tampoco hay libertad de creación, porque si hace libertad de creación inmediatamente. No, es que esto le molesta a los del partido tal, no puedo decir eso. Al final, si vas a hacer un libro, tienes tantas barreras, tantas limitaciones, que no te atreves. Ya te dicen, no, por ahí no, porque eso vas a chocar con el lobby tal o con el lobby cual o con el grupito de presión pascual. Todos los grupos de presión tienen que desaparecer. Tenemos que establecer para que haya libertad cultural. Por ejemplo, la mala calidad de los libros últimamente. Yo ya no leo.
Porque ¿para qué me voy a gastar dinero en libros que están mal hechos? El problema es de la libertad. Toda nuestra sociedad está podrida por la falta de libertad. Tiene uno que acercarse a los partidos si quiere hacer, por ejemplo, un grupo de teatro. Necesitas subvenciones. Si no te subvenciona el partido A, el partido B o el partido C, es muy difícil, a través de los concejales correspondientes. Es decir, tiene que haber una voluntad de salir adelante sin ayudas. Sin ayudas. Pero eso requiere más libertad, que hay que luchar por ella, y en segundo lugar, mucha inteligencia. Ahora, yo no quiero amargarle la vida a la gente porque digo, por muy difíciles que sean las condiciones, lo que hay que hacer es superarlas con más creatividad, con más ingenio, con más ayuda mutua. Es decir, si alguien quiere, por ejemplo, emprender un negocio, pues 3 o 4 personas que se junten, lo que tienen que hacer es superar a la maldad de este sistema totalitario en lo económico y lo social por una forma más inteligente. Es decir, es como un juego de ellos nos han dado una bofetada, han creado unos monopolios horribles, ¿no? Pues ahora vamos a superarles en la inteligencia, vamos a buscar procedimientos, vamos a examinar la sociedad y vamos a encontrar qué microlugares podemos meter ahí un pequeño sistema económico de donde podamos salir adelante, ¿no? Que no sea el tópico de siempre, pues poner un pub, cosas de estas o algo así, ¿no? A lo mejor es posible y, bueno, yo algún caso conozco, ¿no? También de gente que se ha arriesgado y también tener esta voluntad de riesgo, voluntad de decir, bueno, pues si pierdo, pierdo, pero lo voy a intentar, ¿no? Porque la solución no es ni irse al extranjero, y me dirijo a la gente joven, ni todo ser oposiciones, ni tampoco ser asalariado. Hay una cuarta solución que es ¿cuál? Poner al tope, al 100% la propia inteligencia, la propia voluntad, el propio autocontrol, y entonces aceptar el reto. Es decir, vale, nos han lanzado un reto muy fuerte, nos están machacando. Vamos a pasar a la contraofensiva. Vamos a intentar salvar al país que se está hundiendo económicamente. En 5 años esto es un país en decadencia, una ruina, una destrucción, y ahora más con las medidas que han tomado de tipo sanitario, que han originado, no sé qué me decían el otro día, a alguien que había montado un pequeño negocio y dice, nos fue muy bien hasta el 14 de marzo. Y desde el 14 de marzo no hemos tenido ingresos y aquí estamos. Ha sido una cooperativa del sector servicios que les había ido muy bien durante 30 años. ¿No? Que eran 5 personas que habían montado una cooperativa y de eso habían vivido. Y él dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque el ERPE es un engaño, porque el ERPE no es así, luego te dicen que pidas un crédito que tienes que devolver, tal. ¿No? Entonces, porque no podemos rendirnos. Y siempre el ser humano tiene una capacidad enorme para poner al máximo su inteligencia y ahora es el momento de hacerlo. El momento de hacerlo para resolver problemas gravísimos. Y también su creatividad. La inteligencia es creatividad y es confianza en uno mismo y optimismo en que estos problemas se pueden resolver. Yo 5 años te diría que menos, ¿eh? Yo con el panorama político además que tenemos y que creo que se va a poner peor, creo que vamos a ir a un parlamento más atomizado, creo que vamos a acabar con más partidos uniprovinciales tipo Teruel existe y va a ser más difícil que hayan gobiernos fuertes que puedan tomar ningún tipo de medidas. No creo que dure 5 años, creo que vamos a quebrar antes, creo que vamos a quebrar en 1 o 2 años como mucho. Yo creo que la solución está en una reacción de la libertad civil. En primer lugar, para conquistar más libertad. Por ejemplo, todo el papeleo horrible, todas las restricciones, todas las leyes. Por favor, alguien que sepa de derecho, que haga una legislación sobre todo eso, que elimine todo eso, todas esas mentiras, todas esas tonterías que nos obligan a hacer únicamente para concentrar la producción en los monopolios. Es decir, cierran empresas porque quieren que todo pase por unos monopolios unidos a los grandes bancos. Y en segundo lugar, lo que he dicho antes, no rendirse y decir, vamos a intentar salir adelante a partir de pequeños negocios, pequeños sistemas de autoabastecimiento que puedan ser útiles y luego después que puedan incluso revertir, se pueden hacer de tipo cooperativista o de tipo simplemente de contratar a los trabajadores, ¿no? Yo entiendo que eso es sano. Yo no me pongo a un pequeño capitalismo hasta 50 trabajadores, por ejemplo, más allá ya tendría dificultades, ¿no? Sobre todo que ese es un capitalismo que es creativo por sí mismo, es decir, que no depende del Estado. Algunos casos que conozco, gente que ha dicho, nosotros vamos a poner algo sin ayudas, no queremos ayudas. Queremos hacerlo con nuestro esfuerzo y las ayudas al mismo tiempo te dirigen en una dirección que luego te sale mal. Y me gusta mucho eso, ¿no? Si la sociedad civil reacciona, porque el Estado solo va a reaccionar de una manera y el gobierno igual, más impuestos, más concentración de la propiedad, más monopolios
de concentración del pensamiento. Por ejemplo, lo que está pasando con las televisiones, lo que está pasando con todos estos lobbies de poder horripilantes que te dicen, no, es que eso es machista, es que eso es homófobo, es que eso es islamófobo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, eso es no sé qué. Todo el día con las etiquetas amenazantes, amenazantes. No, por Dios. Vamos a dejar que la gente ponga en funcionamiento su cerebro y que lo ponga y saldrán cosas interesantes. El cerebro humano es poderosísimo, pero necesita, primero, de la libertad y segundo, de la confianza en uno mismo. Y crear un ambiente que se pueda decir, vamos a hablar, todos tienen derecho a hablar. ¿Por qué solo vosotros, que no sois nada más que una partida de la porra, que os dedicáis a poner etiquetas y luego apaleáis a la gente que etiquetáis? Es que esto está llevando al país a la ruina porque los cerebros que no piensan en cómo salir adelante en el terreno económico tampoco. Esto fue lo que pasó en la Unión Soviética, cuando la gente, como no podía participar en nada, pues se cayó en un marasmo a partir del año 50, 1950. Bueno, pues aquí no se puede decir nada, no se puede hacer nada, solo hay que lanzarlo al Partido Comunista, pues los cerebros dejaron de funcionar y la economía se desmoronó. Porque el elemento Es decisivo una, de una claro, no eran es, capaces de hacer nada. Bueno, tampoco podían porque la legislación se lo prohibía, ¿no? Es que esa es otra, ¿no? ¿Y qué llegó la Unión es que Soviética? zombifican a la ciudadanía. Claro, es necesario hacer que haya un terremoto mental y esto es una de las cosas que yo pretendo. Es decir, se pueden hacer las cosas. Por muy difícil que nos lo pongan, podemos encontrar la manera de pasar a la contraofensiva, ¿no? En cada caso Nos- concreto. Nosotros hemos llegado precisamente para esto. Desde Somos Politólogos, lo que estamos pretendiendo esto es una iniciativa que ponemos en marcha dos politólogos, y lo que pretendemos es precisamente un espacio plural de debate. Un espacio plural de debate serio, académico, donde se pueda escuchar a todo el mundo y donde se puedan decir todas las cosas que todos pensamos, pero que parece que nadie está dispuesto a poner claro sobre oscuro. Claro, porque Por eso, por eso nos apetecía invitarte, porque también eres una de esas voces, ¿no? Que estás diciendo algunas cosas que parece que otra gente no se atreve. claro, mira, si es que es de sentido común, porque vamos a ver, si a mí alguien me refuta mis ideas, si yo tengo poder para taparle la boca, yo le estoy haciendo un daño a esa persona o a ese grupo, es lo que sea, ¿no? Pero me lo estoy haciendo a mí mismo, porque si alguien me refuta mis ideas, lo que yo tengo que hacer es elevar mi nivel de análisis para poder encontrar los contraargumentos. Entonces, eso es lo bonito de la libertad. Cuando renuncias completamente a taparle la boca policialmente al que disiente, entonces lo que te estás comprometiendo contigo mismo no es a renunciar a las propias ideas, sino a perfeccionarlas. Entonces es un juego permanente que en el cual por medio del debate, argumento contra argumento, ese juego te hace ser cada vez más inteligente, incluso personalmente, ¿no? Porque dices, a ver, me han refutado esto, me han dicho que no, ¿qué puedo contestar a eso? Wow, no se me ocurre nada. Bueno, tranquilo, a lo mejor se me ocurre mañana o dentro de 6 meses. O empiezas a mirar Es textos, intercambiar inteligencia. En cierto claro, modo es un intercambio de inteligencia. claro, mientras que ahora lo que se hace como, porque ahora todo ya es amenazante. Inmediatamente te ponen la etiqueta, te cierran la... Mirad, por ejemplo, lo que ha pasado con mis libros, ahora ya menos, pero han estado años que un montón de librerías no los admitían, porque llegaban allí pandillas de vándalos fascistas a amenazar a los libreros. A veces a voz en grito, con que tienen los libros de este tío y tal, pues vamos a hacer en las redes sociales que la gente no venga aquí. Pero vamos a ver esto qué es, si es legítimo y es normal que haya mucha gente que no esté de acuerdo con mis libros, pero todo lo que tienen que hacer es refutarlo, no que escriban un libro refutándome. Pueden refutarme con un blog en un blog de 1000 palabras. Hay veces que esa refutación, pero no, era realmente, claro, esto que ha hecho que ha bajado la inteligencia del país a unos niveles patéticos y eso ahora afecta a todo, afecta a la tecnología también. Porque la gente inteligente, por ejemplo, yo tengo un amigo ingeniero y él es una persona que busca creativamente sistemas tecnológicos que puedan aplicarse a pequeños sistemas, a pequeñas empresas, a pequeños procesos que sean baratos, que sean intercambiables las piezas. Él tiene esa idea que es lo que se llama la tecnología popular, que es muy interesante, ¿no? En Estados Unidos hay que decir que la gran tecnología, había allí una empresa, bueno, había una revista que se llamaba Mecánica Popular, no lo han hecho todos estos grandes personajes que nos cuentan los libros, que no, lo hacían personajes muy, a lo mejor desconocidos, que introducían un cambio en una máquina o se les ocurría dos cositas y esa máquina luego se generalizaba porque por medio de cosas muy sencillitas eran capaces de introducir elementos preciosos, ¿no?
Y esto ahora no se hace porque la gente no tiene la inteligencia. La inteligencia y la libertad es lo que nos puede salvar, porque ambas van unidas. Sin inteligencia no hay libertad, porque la inteligencia es lo que nos permite luego resolver, pero viceversa tampoco. Si no somos libres, no podemos desarrollar, ¿no? Entonces hay que crear como una gran batalla por la libertad en la cual se diga, todo el mundo tiene derecho a hablar. A mí los nazis me han perseguido y bueno, 2 o 3 veces me he peleado con ellos a brazo partido, los nazis, de los seguidores de Hitler, neonazis, ¿no? Recuerdo una vez una pelea terrible en el resto de Madrid con los del CEDADE, con heridos y tal. Vale, ahí les dimos leña, por supuesto, yo no me dejo pegar, que quede claro, porque hay gente muy maliciosa ahora también. Pero realmente, ¿a mí qué me importa? Yo he leído Mi lucha de Hitler, me parece el libro más castaña, más insoportable y más estúpido que he leído. Yo me dormía leyéndolo, pero a mí qué me importa que la gente lea Mi lucha de Hitler si es infumable. Tenemos que abrir el espacio para todo y confiar mucho en que en el otro básicamente es una persona que busca la verdad en cierta medida. Todos buscamos la verdad. No, el problema es que aquí en España la gente, mucha gente busca imponer su verdad, no buscar una verdad. No se debate para encontrar soluciones o para analizar el objeto de estudio. Se debate para imponer tu opinión sobre el resto. Eso es algo que además en los últimos tiempos, lo que hablabas tú de la dictadura del pensamiento, de la falacia multicultural y de todo este buen rollo intercultural y que todos somos buenos. Bueno, eso está impuesto y es muy difícil salirse de ahí sin que te den de palos. Yo, por ejemplo, como politólogo, pues muchas veces, además es algo que tú comentas también en tus entrevistas, en tus libros, siempre tienes ahí la autocensura, ¿no? Como el bichito que te dice, macho, esto no lo metas que te van a dar de palos. No. Yo, y es importante que esté, pero es importante que la hagamos nosotros, pero que no nos la pongan. Uno tiene que tener su propia autocensura y decir, vale, esto no es adecuado para el público. Pero no por miedo, sino porque no es adecuado para el público, porque juzgas que no es lo mejor que le puedes dar o que no es tan bueno como lo que el público puede merecer. Claro. Pero lo terrible es que sea por miedo. Mira, ahora mismo la situación de la juventud. A la juventud se le ha dicho que está todo resuelto, que este sistema político es perfecto, que el sistema económico es perfecto, que el estado de bienestar les cuida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer sin hundirse en la depresión? Ese discurso es destructivo de las mentes. No pueden hacer otra cosa más que ver videojuegos en tal. No, es que eso es falso. Cada 25 años las sociedades se tienen que rehacer. Se tienen que rehacer. Porque si no, se derrumban, ¿no? Y eso es parte de la actual decadencia de Occidente. Es muy distinto decirles, bueno, aquí hay un sistema que está en crisis, que es el sistema político, el sistema económico más. Y entonces vosotros como generación nueva tenéis ahí una función que hacer. Tenéis que poner en marcha vuestra inteligencia. No es verdad que esté todo resuelto, ni mucho menos. Eso lo dicen los reaccionarios, los conservadores, los nuevos conservadores, que eso es la palabra conservador, que es conservar. Nada se puede conservar. Las cosas solo se conservan cuando se reconstruyen. Eso es así, ¿no? Todo sistema de pensamiento tiene que rehacerse. Todo sistema económico tiene que rehacerse y tiene que rehacerse de acuerdo a las nuevas condiciones. Yo digo, cada generación tiene que ser ella misma, por muy buena que haya sido la generación precedente, tiene que ser ella misma. Entonces, el discurso de la juventud tiene que ser otra. O sea, el país tiene que reconstruirse ahora. Ya no vale todas estas historietas de que el estado de bienestar, que ya tiene 60 años y hace agua por todo lado porque se está hundiendo. Y los fondos de pensiones, pues no son la solución. No, señor, no lo son, porque dependen del Estado, entre otras cosas. Entonces, que es un sistema directo. Entonces, con ese... Thomas Jefferson decía... Claro, porque si le dicen a alguien, ya está todo hecho. Vale, ¿y yo entonces qué hago? No, la agricultura Sí. es penosa. La industria está, vamos, hemos llegado al 10% de la mano de obra industrial solo, un índice que nos pone al nivel de Uganda, cosas así, ¿no? Ahora ya hemos superado un poco el 13%, pero ¿quién hizo esas cosas? Entonces la juventud ya tiene que decir, tenéis que haceros responsable, el país se hunde. Vosotros, la gente que tenéis menos de 30 años, tenéis que entrar en escena y tenéis que hacerlo con voluntad de servicio, pero también con lo que tengáis. Es decir, no os importe equivocaros si tenéis buena voluntad, porque no vais a acertar la primera. Y eso, eso es ser revolucionario, no conservador. Yo creo que ahí entran hay dos factores que influyen en que la gente joven no quiera participar. Por un lado es lo que tú dices de la falta de renovación del sistema político. Decía Thomas Jefferson que cada 34 años había que renovar las constituciones para que los hijos no
fueran gobernados por las normas de los padres. Pero también en este freno, ¿no? También tenemos a la hora de emprender el hecho de que el sistema español es una enorme pirámide de Ponzi. El sistema de pensiones es una enorme pirámide de Ponzi y es muy difícil convencer a alguien joven de que se meta a participar en una pirámide de Ponzi que va a pagar y que es muy difícil que llegue a cobrar una pensión. Yo no veo de qué forma un chico que empieza a trabajar ahora con 25 años, que monta una panadería, por ejemplo, dentro de 40 años va a cobrar una pensión con la pirámide poblacional que tenemos. Es absolutamente imposible. Claro, pero ese es el problema y no hay que tenerle miedo. Es decir, como otras generaciones han resuelto problemas muy difíciles, ese es el problema que hay que resolver actualmente. Y hay que tener el ímpetu juvenil, la voluntad de pensamiento, porque se puede buscar, podemos buscar procedimientos, ¿no? Pues, por ejemplo, si ese sector juvenil lo que tiene que crear es sistemas económicos muy productivos en los cuales ellos sepan que van a vivir de su propio ahorro, de lo que ahorren ahora, no de lo que les paguen. Es decir, porque es que eso es así, ¿no? Entonces saben que el Estado le va a seguir funcionando, pero ellos tienen que tener un dinero en un fondo de pensiones. Bueno, los fondos de pensiones son grandes moles que están ahí que no sabemos muy bien, ¿no? Pero pueden hacer un sistema de ahorro elemental a través de una serie de bienes que sean productivos durante muchos años a través de otras formas. Todo tiene solución. Eso es una frase de Sancho Panza que decía, todo tiene solución menos la muerte. Yo soy muy... Y entonces, pero a la gente joven hay que decirle que no, que esto se hunde, tenéis que intervenir. Entonces eso les dirá, tenemos un sentido, una misión, ¿no? Lo importante en la vida es que las personas entiendan Son muy pocos. su misión. Pero son muy pocos. Pocos, pues eso también es parte muy pocos. Si es una generación, si no hay más que ir por la calle. Yo a veces lo hago. Por ejemplo, me paseo por el centro de la gran ciudad. Yo tengo un libro, que lo tengo aquí, por cierto, que se dedica a demografías, está aquí, lo enseño. Este libro se dedica a demografía, ¿no? Y voy y digo, a ver, me voy a ir, yo tengo una memoria, voy a ir memorizando cuánta gente me encuentro a una hora cualquiera de menor de 35 años. Es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Bien sea por el centro, bien sea por un barrio periférico, bien sea lo que sea. Entonces esa es su situación, pero no vale de nada que se hundan en la depresión, porque hay que tener valor para decirle, definamos con la mayor frialdad los datos que determinan nuestra situación. Porque primero el planteamiento del problema tiene que ser objetivo, ¿no? Lo planteemos como ellos pues son pocos, tienen una pirámide poblacional terrorífica, al mismo tiempo todo está muy erosionado. Bien, esos son los datos. ¿Qué podemos hacer? Porque si no se hacen eso, en realidad ellos están cayendo, por ejemplo, en estados de depresión. Bueno, la primera causa de muerte entre la juventud ya es el suicidio, ¿eh? El suicidio es la primera causa. Porque la falta de sentido de la vida y la falta de propósito es lo peor. El nihilismo. Claro, porque entonces, ¿qué haces? Porque es mejor enfrentarse a un problema que no tiene solución, sí tiene solución. Alguna tendrá, yo no sé cuál. El sistema actual sí la tiene. Yo en mi libro último, pues aporto, por ejemplo, datos sobre la economía profunda, porque a mí lo que me interesa es la economía productiva, no la economía monetaria, ni la economía del Estado. Todo eso me interesa muy poco, ¿no? Porque lo que importa es la producción básica de bienes, ¿no? De objetos, en definitiva, y de algún servicio. Entonces, pero tiene que cambiarse la mentalidad de la juventud. Y entonces tratar, porque es asqueroso el paternalismo con los jóvenes. En primer lugar, es pringoso como les hablan. Estos chicos, ¿pero por qué les llamáis chicos? Puñetas, de los 18 años adelante tienen derecho a voto, por lo tanto son igual que tú, aunque tengas 70. Este pringoso paternalismo, este sentimiento de protección, a mí me repugna. Yo hablo con personas de 14 años y las trato como si fuera yo. Y en todo, y les digo, pues si les tengo que decir algo que está mal, se los digo. Ni se me ocurre pensar que sean menos que yo, aunque yo hace ya mucho que cumplí 14 años, claro. Entonces, toda esta cuestión tiene que cambiar de raíz. No les tenemos por qué proteger, porque proteger es destruir. Igual que con las mujeres. El peor machismo es el machismo que protege a las mujeres, o sea, la ley de violencia de género. Y lo peor que se puede hacer con los jóvenes es convertirlos en criaturas de invernadero. Hay que decirles, mira hijo, mira nieto, las cosas son así, como por lo que sea, se han puesto así de tremendas y te corresponde a ti y a tu generación meter aquí el cazo y arreglar esto. Y entonces vamos a ponernos a pensar, porque se puede hacer. Se puede hacer, claro que se puede. No a lo mejor para vivir una vida maravillosa que no necesitamos y para comprarnos un chalet en Galapagar, pero sí para tener una vida realmente con las satisfacciones básicas cubiertas y sin más necesidades, ¿no? Te veo más optimista de lo que te he visto en otras últimas entrevistas hablando de tu libro, ¿eh? Sí, porque
Vamos a ver, yo entiendo que, mira, aplico ese refrán castellano que dice a grandes males, grandes remedios. Mira, me dijeron algo hace poco que me hizo, estuve a punto de hacerme llorar. Me dijeron unas chicas lo siguiente, chicas así, de pues, 35 o 37 años, me dijeron, cuando nosotros estábamos confinadas y nos levantábamos por las mañanas destrozadas por los 1.200 muertos, por esto de las televisiones, todo el día metiendo miedo, cómo eran las cosas en los primeros días de abril, ¿eh? Dice, decíamos, vamos a poner un vídeo de Félix Rodrigo Mora porque no nos importa tanto lo que nos diga, sino el tono optimista y sereno con que nos habla. ¿Te das cuenta? Dice, y eso ya nos recomponía el día, porque ya veíamos la vida de otra manera. Yo no pretendo que la gente vea la vida de color de rosa. No, mi idea es, punto uno, aceptamos las cosas como son en su gravedad. Pero ¿por qué la gravedad de las cosas nos tiene que hacer perder la alegría? No hay razón, al contrario. Si hay una situación difícil, tenemos que mantener, no sé, el buen ambiente, joder, la presencia de ánimo, porque estar contento cuando todo va bien no tiene ningún mérito, ¿no? Lo difícil es estar alegre y no dejarse dominar por las situaciones difíciles. Esto forma parte de la educación de la cultura clásica occidental, cuando te enseñaban los griegos, los romanos, todo esto, a saber estar ahí. Por ejemplo, Plutarco, yo he leído mucho a Plutarco. Plutarco te enseña, hay una situación difícil, tranquilo, mantén la serenidad, no causes el pánico, piensa en los demás, transmíteles una visión por lo menos serena, si es posible incluso amable, pero no escapista, sino decir, vamos a hacer frente a los problemas y los vamos a resolver unidos y con inteligencia y sin pánico. Pánico cero. Me gusta ese planteamiento. Eh, Creo que la labor pedagógica que realizas y que se realiza desde desde personas de fuera del sistema es muy importante en este aspecto. El optimismo es necesario, si no, efectivamente, como dices tú, solo nos queda el nihilismo, el fatalismo, la autodestrucción y está el camino de autodestruir o el camino de autoconstruirnos de nuevo y volvernos a reinventar, como estabas diciendo hace un Claro. rato en la Mira, conversación. te digo algo. En una situación tan difícil, la generación joven tiene que entender que superarla los va a hacer gente de una inteligencia y de una voluntad y de una energía que nosotros no tenemos, porque los males son tan enormes que a ellos les espera una meta que yo definiría como épica y grandiosa, que es sacar a la humanidad del caos actual. Eso es magnífico. Yo envidio a la generación actual por eso, porque también yo, pues, se me dieron muchas cosas hechas, menos que a la generación actual, pero ya bastantes, ¿no? Entonces ahora, este reto de unos problemas súper graves, porque son súper graves y súper numerosos, que no lo vamos a negar, ¿no? Pero yo creo en la inteligencia y en el individuo, más que en los grupos. Yo creo más en el individuo que en los grupos. Y entonces, aunque también, claro, porque el individuo es sociable, entonces resolver estos problemas de la hora presente van a crear una humanidad nueva con unos niveles de virtudes, cualidades y capacidades como no ha existido. Porque es que si no, o eso o la humanidad desaparece. Como yo no creo con todo que la humanidad vaya a desaparecer, pues entonces creo que se va a crear una hiperhumanidad y un ser humano mucho más capaz que el actual por la gravedad de la situación. Yo además creo que lo que dices es importante en el plano del optimismo, porque si tú lo piensas, hemos pasado por muchas peores. O sea, esto realmente, si uno piensa lo que fue la peste negra, esto es un chiste. Claro, sí, sí, la situación Tenemos se mejores acerca. herramientas, se supone que sabemos más cosas, se supone que sabemos interpretar mejor la realidad, deberíamos estar preparados para superar esto y, como tú dices, para ser una sociedad épica que haga frente a los problemas nuevos y enormes que tenemos. Claro, son problemas que se han ido creando. Por ejemplo, ahora mismo sí a mí me da un poco pena, porque digo, fíjate, la gente joven, es que son tan pocos que con su trabajo tienen que mantener una masa de gente mayor. Pero es que la gente mayor también puede ser productiva. Yo lo explico en uno de mis libros, la gente puede incluso hasta los 85 años ser útiles como albañiles, haciendo agricultura, cuidando niños. Si el problema está que el sistema actual los convierte a personas en la flor de la vida con 65 años y dice fuera. Pero si esa gente tiene yo he hecho trabajos informales con ellos en agricultura, por ejemplo, les he ayudado a coger aceitunas y tal. Pero si tienen más nivel de trabajo que un tío de 40 años, ¿por qué hay que despreciarlos? Pero si es que todo el sistema actual es de locos, ¿no? Incluso cuando ya son más mayores, pues a lo mejor te dicen, pues yo no quiero trabajar 8 horas, pero sí 4, con la experiencia que tienen, con el saber, incluso con el dominio de tecnologías que, Por porque no supuesto. todas las tecnologías de hace 40 años son una porquería, algunas son mucho mejores que las actuales, ¿eh? Porque Sin luego lo duda que se han alguna. metido son rollitos para que las empresas que producen
que crean esos productos te los venden diciendo qué tal, si luego miras las prestaciones son menos, lo que pasa es que son más bonitos y más modernos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión se tendría que estudiar y convertir a la gente inútil hasta que quisieran, es decir, sí, no obligatoriamente, ¿no? Y luego la gente joven no se sentiría tan sola, porque claro, es deprimente decir, joder, es que a mí me va a tocar mantener a 4 jubilados dentro de 10 años. Esto, claro, uno dice, buf, pero podemos buscar soluciones siempre que no nos quedemos encorsetados en el sistema actual, porque en el sistema actual no tiene solución, pero lo que tiene, sí tiene solución los problemas, lo que no tiene solución es el sistema actual, pero los problemas reales sí, ¿no? Pero tenemos que ser valientes, la valentía es una virtud y la fortaleza es otra. Nosotros nos metimos a politólogos, mira si somos valientes. Claro, A menudo lo hablo con los compañeros, que hemos elegido una época interesantísima para ser politólogo. No podíamos haber elegido probablemente una época mejor. claro, y está luego la fortaleza. Ahora se va, ¿qué es la fortaleza física? Ya un gimnasio y tal. Hombre, está la fortaleza de carácter. La fortaleza de carácter, yo admiro mucho a la gente que es fuerte físicamente, lo admiro mucho, ¿eh? No es una crítica a la gente que cultiva su cuerpo y tal, ¿no? Pero también hay que cultivar el carácter, la fortaleza de carácter, el saber aguantar en los momentos difíciles, el no dejarse ganar por el miedo, el tener la voluntad de correr riesgos, de meterse en situaciones de incertidumbre, de que no te aplasten las incertidumbres y los problemas, de saber volver otra vez después de haber fracasado, volver a intentarlo, aprendiendo de lo anterior. Es decir, el ser humano es un conjunto de cualidades, tiene la inteligencia, pero también la fortaleza, el carácter, porque ahora se nos educa en un pseudo-racionalismo estúpido. Lo único que importa es en la universidad dónde se enseña a la gente la fortaleza de carácter, dónde el ser un sujeto convivencial. Luego tiene que venir un yanqui a leernos ese libro de la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional está inventada bueno, desde antes de las sopas de ajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma como te tratas con los demás es decisiva en los negocios. Pues claro que sí, y en todo de la vida, ¿no? O sea, que no hay que ser un empollo. Aquí voy a hacer un inciso para defender a Goleman, porque soy un gran admirador de Dani Goleman. Y creo que lo bueno que hizo Goleman es el enfoque racional. Todos lo sabíamos. La inteligencia emocional era algo que hay personas que lo tienen innatural. Y lo bueno del libro de Goleman es que tú lo vas leyendo y vas diciendo, joder, si esto es verdad. Coño, si esto lo hago yo todos los días en mi vida normal. Mira, esto lo hace también. Son cosas que son como muy de sentido común, pero hacía falta que alguien las pusiera juntas, ¿no? En un libro y sistematizadas. Claro, claro, si yo he leído el libro de Goleman, lo tengo por ahí, pero si yo no critico el libro de Goleman, yo critico una sociedad que ha olvidado eso y que se da en la universidad una educación puramente racionalista. Ya no es eso, ni una memorística, un batiburrillo. ¿Por qué no se cultivan otras cualidades y otras virtudes? Por ejemplo, el deporte mismo, quiero decir, el deporte tiene un componente esencial que está ligado al control del dolor. Por ejemplo, si alguien quiere entrenarse para correr el maratón, tiene que saber controlar el dolor y el sufrimiento que supone correr 42 kilómetros, ¿no? Ahora mismo, muchos entrenadores están acudiendo a la filosofía estoica. La filosofía estoica te da muchos elementos para eso, ¿no? Incluso entrenadores de club de fútbol fuertes y tal, hay un libro muy interesante por ahí. Yo he defendido la filosofía estoica desde siempre, ¿no? No toda, ¿no? Porque claro, nosotros del pasado heredamos un paquete y cogemos un trozo y los otros trozos, pues no. Entonces, pero esa fortaleza de carácter que es necesario para no solo el deporte de competición, sino las maratones no suelen ser deportes de competición, suelen ser aficionados los que la corren, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace también para otros asuntos como la actividad económica, la actividad política, hacer un buen libro? Por ejemplo, a mí me chifla la historia. Hacer un libro de historia requiere mucha fuerza de carácter, porque a veces te derrumbas de la cantidad de materiales que tienes que leer, acabas exhausto, agotado. Recuerdo cuando acabé yo un libro mío, que por cierto no he podido todavía publicar 12 años después, Revolución en la Alta Edad Media Hispánica, que yo he sido educado en la idea de que los hombres no lloran y me parece muy buena idea, ¿eh? Pero cuando acabé el libro y le puse fin, se me saltaron las lágrimas porque dije, he sufrido tanto con este libro, lo he pasado tan mal los 3 años que lo he dedicado, que nunca más vuelvo a escribir un libro. Ahora tengo bastantes libros, pero y así es la vida no es algo que te dan, la vida es algo que uno hace y ese hacer significa esfuerzo. Luego,
una semana ya se me había pasado esta sensación de agobio, de haberme dejado la piel 3 años o 4 en eso, y ahora ya, pues ya ni me acuerdo, me parece que, bueno, pues ya publicaré el libro, ¿no? Pero en todo sucede igual. No puedes esperar no puedo esperar que te den las cosas hechas, que todo sea fácil. La vida es difícil y en lo difícil es donde nos construimos, no en lo fácil. Si queremos lo fácil, nos convertimos en piltrafas. Además es que sabe mejor. Las Claro. cosas difíciles cuando las consigues saben mucho mejor. Claro, claro. Y hay muchos elementos también, por ejemplo, a veces la educación de los hijos te plantean problemas muy difíciles, que es saber tener paciencia, tener cariño, saber estar, no rendirse, no rendirse. Pero no por fanatismo, porque un fanático no queremos fanáticos. Ahora la solución a los problemas tiene que venir en gran medida de la inteligencia, pero no basta con la inteligencia. Cuando Goleman puso el calificativo de emocional, estaba diciendo que la inteligencia sola no basta, que eran necesarias más cosas, ¿no? Y es claro que sí, son necesarias muchas más cosas, ¿no? Y hace falta la voluntad, y hace falta pues sociabilidad, y hace falta intuición. También muchas veces uno llega a momentos en que no puede saber a partir del cálculo racional qué es por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir, porque la mente humana es bastante limitadilla, no es capaz de entender muchas cosas. Entonces hay que saber tener una especie de intuición, ¿no? Dejarse un poco, decir, bueno, ya lo he estudiado racionalmente, ¿vale? Voy a dejar 2 o 3 días la parte racional un poco arrinconada y voy a permitir a ver qué me dice mi intuición, ¿no? Voy a permitir hablar a mi intuición, a ver qué me dice. Es necesario. No, esto es lo que los antiguos llamaban la fortuna, la suerte, ¿no? Plutarco Sí, era muy sí, partidario. en realidad la sabiduría es el conocimiento junto a la intuición. Claro, Eh, eso es. eh, la combinación de ambos. El saber escuchar, que ahora no, porque cómo se demonizan los demás, porque con esta pegada de etiquetas, tú eres tal, tú eres cual, tú eres para cual, no. Mira, a los seres humanos no se les juzga. Esto es una cuestión de ética muy importante. Se juzga como muchos sus actos, pero no se hace un juicio sobre los seres humanos. Los seres humanos no son estos, son solo seres humanos. Y luego, pues si hacen algo que está mal, pues ese algo, juzgamos ese algo. Si dicen algo que está mal, juzgamos ese algo. Entonces, cuando a la gente se le intimida pegándola etiquetas, entonces se está dañando al individuo porque se le está intimidando. Y muchas veces sucede que incluso tenemos a una persona ya etiquetada de una manera y resulta que en una situación extrema, límite, es capaz de desarrollar cualidades que nunca nos habíamos imaginado, cualidades positivas. A mí me ha pasado mucho que en momentos difíciles resulta que de la persona que yo menos esperaba que tuviera una respuesta intelectual superpotente para un problema o mantener la cabeza tranquila cuando todo el mundo estaba muerto de miedo, era quien menos espera. Entonces, yo me guío mucho por el principio del Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados, pero no por no seréis juzgados, porque eso resulta un poquito egoísta. No juzguéis porque os vais a equivocar y porque es malo y porque es inmoral juzgar a los demás. Y es malo y es inmoral poner etiquetas a los demás. Y entonces ya está. Y entonces no tengamos esas barreras en el trato. Es verdad que a veces hay que tener cuidado, que hay un pequeño sector de gente, pues te puede hacer pirulas y tal, pero no podemos, por miedo a ese 1 por 1000 que nos puede hacer una pirula, tratar mal a las 999 personas que pueden estar equivocadas, pero lo hacen con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Decía Jacinto Benavente que lo peor que hacen los malvados es hacernos dudar de los buenos. Claro, eso es muy inteligente. Mira, Jacinto Benavente ahí acerta. Entonces, de lo que se trata es una regeneración no solamente intelectual y política, sino también moral, de comprender, ¿no? Yo he citado aquí del Evangelio. Vamos a ver, yo no soy creyente, pero soy un gran admirador del cristianismo como fenómeno de emergencia en una situación límite, la emergencia de una corriente de pensamiento antiimperialista muy potente, ¿no? Entonces, quizá alguna gente mejoraría mucho las cosas si leyera algún evangelio, si pensara en términos, por ejemplo, del sermón de la montaña, ¿no? Adecuado a las condiciones actuales. Porque a mí me ha servido esto, ¿no? A mí me va muy bien con las personas, te lo digo sinceramente, porque no las juzgo. Yo no juzgo a la gente porque he aprendido qué es inútil, qué es malo y qué es inmoral. Entonces, pues bueno, me llegan y juzgo lo que me dicen, pero no a las personas. Por lo tanto, no tengo prevenciones respecto a ellas. Yo no actúo con una prevención respecto a nadie, ¿no? A veces alguno me ha hecho por ahí alguna pequeña... Tratas de comprenderlos, no juzgarlos.
Claro, y eso, porque todas estas son barreras. Muchas veces de ahí se surgen conflictos, incluso, bueno, pues en el terreno económico también, por ejemplo, si alguien crea un sistema o una cooperativa de un pequeño grupo de amigos, tiene que estar la amistad muy consolidada y la relación interpersonal para que ese negocio, esa cooperativa funcione. Y necesitaríamos muchas pequeñas cooperativas y muchas veces se hunden por el conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal ha alcanzado un nivel hoy horripilante, ¿no? Entonces, tenemos que rebajar. Siempre va a haber un nivel de conflicto, es imposible, porque, bueno, pues siempre hay diferencias entre las personas, ¿no? Pero no tanto. Hoy el 95% del conflicto interpersonal es artificial, creado desde el poder y destructivo para el individuo medio. Entonces vamos a dejarlo en el 5%, que es lo natural, lo racional y ya está, ¿no? Pero bueno, estos son y esto es muy importante en lo económico, ¿eh? Porque gente que crea, por ejemplo, dos socios que montan un pequeño plan y luego dice, ¿pero por qué os habéis pegado? Ah, pues, yo qué sé, cosas ajenas al... A lo mejor les iba bien el negocio y ellos se han enfrentado por cosas inútiles. Tenemos que establecer sistemas para que la gente se relacione bien y no choque. O estos sistemas de cooperativismo popular donde en vez de a veces meter el dinero en bancos, pues ayudar a alguien a que ponga una pequeña empresa aportando una cierta cantidad, pero eso tiene que venir del crédito de esa persona. Crédito es de creer en ella, crédito es creer en, ¿no? Tengo el crédito que luego parece que es pedir dinero, pero pedir dinero a alguien que sabes que es responsable y que crees en él, ¿no? Ese es el origen de la palabra crédito, ¿no? Y esto permitiría que la vida económica se enderezara, porque como yo digo, un solo tingladillo de poca monta económico no es nada, pero 1 millón de ellos puede hacer más por el futuro del país, ¿no? Que cualquier gran medida de la Unión Europea metiendo aquí 144.000 millones, que en realidad lo que están haciendo es comprar el país y luego no son 140.000 si son en total, pues no sé, por ahí está calculado, son 12.000, que todo esto luego empiezas a quitar y a leerlo en la letra pequeña y siempre es la mitad de la mitad de la mitad, lógicamente, claro, porque nadie da, como se decía antiguamente, duros a 4 pesetas. Correcto. Pues, Félix, no te voy a entretener más porque ya se va haciendo la hora de cenar, pero ha sido un placer estar contigo. Esta es tu casa, estás invitado siempre que quieras. Muy bien, Te daremos la murga alguna vez más para que vengas muy bien. eh, de vez en cuando. Y nada, si alguna vez quieres venir a hablar de algún trabajo tuyo, simplemente contacta con nosotros y será un placer darte un espacio para comentar contigo. Claro que sí. Oye, y mándame también la conexión con esto para que lo ponga en mi web, que la conexión con la entrevista está. De acuerdo, no te preocupes. Mira, el día 15 publicamos la entrevista, publicamos la revista. Yo Ujú. cuando esté todo publicado, lo primero que haré será pasártelo para que le des un ojo y lo compartas tú también. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y aquí estoy yo también para cualquier cosa que queráis, ¿eh? Venga, muchas gracias, Félix. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.